Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Es un gusto tenerlos con nosotros. También nuestra hermana Reina nos viene a visitar después de tanto tiempo. Hermana, bienvenida. Qué bueno que está por acá, ya la extrañábamos. Sea bienvenida y juntamente con todos los hermanos que nos visitan hoy. Me gustaría iniciar o más bien haciendo una petición. Mi esposa se siente un poquito mal una vez al mes. Siempre hay un día en el mes que se pone peor. Gracias a Dios no es algo tan grave como lo fue hace años. Por eso el día de hoy no está aquí. Yo les pido de sus oraciones para que ya el día de mañana esté mejor. También quiero pedir oración por un tío que se llama Oscar Sarracino. Él siempre ve las transmisiones. Le animamos a que asista. Yo ya le dije que asista el domingo, ¿verdad? Pero me pidió oración. Entonces, si ustedes pueden tener en sus oraciones a Oscar Sarracino, mi tío, para que él pueda conocer al Señor y realmente pueda acercarse a su palabra. Bueno, hablando entonces de estas necesidades, salud, salvación, hoy vamos a reflexionar sobre un pasaje de Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Todos nosotros tenemos necesidades, ¿verdad? Algunas de nuestras necesidades, si evaluamos nuestra vida, nos daremos cuenta que realmente no son necesidades. Muchas veces lo que nosotros percibimos como necesidades son aquellas cosas que nos han implantado en la mente por medio de la sociedad, la cultura, el mercado, el materialismo, y muchas veces aquellas cosas que no son necesarias, nosotros ya las percibimos como una necesidad. Por ejemplo, hay personas que piensan que tienen que trabajar todos los días, de lunes a domingo, con un horario extenso porque necesitan dinero. Sabemos que el dinero es una necesidad porque nos brinda los alimentos y otras cosas, pero muchas veces las cosas que son verdaderas necesidades las convertimos en pretextos para llevar un estilo de vida que nos oprime, nos lastima y vivimos engañados. Llevamos una vida en engaño muchas veces pensando que aquellas cosas que no son necesarias no son muy necesarias. Para Jesús de Nazaret, lo esencial para el ser humano, desde una perspectiva terrenal, tiene que ver simplemente con sustento y abrigo. Fuera de eso, dice Pablo, estemos contentos con ello. Jesucristo lo dice en otras palabras, ¿no? No se afanen por su vida. ¿Por qué van a comer? ¿Por qué van a beber? ¿Por qué van a vestir? Pero muchas veces estas cosas legítimas las usamos como trampolín para justificar cosas que no son necesarias en nuestras vidas. Bueno, y hablando de necesidades, pues muchas veces sí hay necesidades genuinas, pero tenemos que evaluarlas para saber cuál es la necesidad que debe tener nuestra prioridad. Por ejemplo, en cuanto a la comida, es una necesidad genuina para nuestro cuerpo. Sí necesitamos comer, ¿o no? Pero hay una mayor necesidad en contraste a la comida. Jesús lo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, que por encima de los alimentos, la palabra de Dios es una mayor necesidad. Otro ejemplo: Marta recibe al Señor y cree necesario darle de comer, servirle, atenderlo. ¿Y eso es necesario o no? ¿Es necesario atender a nuestros invitados, atender al Señor Jesús o no? Sí. Pero Cristo le dice: Marta, Marta, afanada y turbada. Estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y tu hermana María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces notemos que a veces sí hay necesidades genuinas, pero que no son tan prioritarias como las necesidades que acabamos de mencionar. Precisamente en el capítulo 2 de Marcos tenemos a un hombre con un grupo de amigos que están envueltos en una gran necesidad.
Este hombre está paralítico, está postrado y se rumora por ahí, o más bien se ha propagado el anuncio de un personaje llamado Jesús que puede curar a los enfermos, que puede sacar demonios y que, por lo que vimos hace 8 días, hace lo imposible, puede limpiar a los leprosos. Entonces, ante ese anuncio, este hombre que está paralítico y en gran necesidad, y miren que sí era una necesidad genuina, porque estar postrado y enfermo es horrible. Bueno, ante esa necesidad, Cristo nos va a dar una cátedra de lo que es la verdadera necesidad del ser humano. Por eso el día de hoy vamos a charlar sobre la necesidad del hombre en la perspectiva de Cristo. Fíjense, vamos a hablar de la necesidad del hombre, pero no en nuestra propia opinión, no en nuestra perspectiva, sino en la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es triste cuando las personas llevamos una vida en estrés, una vida en opresión, queriendo satisfacer cosas que son necesarias, pero que no son muy necesarias. Regularmente, este estilo de vida que nos lleva cansados, estresados, por querer acumular, por querer tener, por llenar necesidades que solamente son estereotipos muchas veces, nos llevan a un cansancio, una enfermedad, un estrés, una ausencia de Dios tremenda. Y todo ser humano en algún punto de su vida tiene que llegar a tocar fondo y decir: estoy necesitado, me siento vacío, todo lo que he hecho no ha llenado mi corazón, no ha suplido la gran necesidad que yo tengo. Y yo espero que si usted está aquí hoy, es porque Dios ya llenó ese vacío y usted ya no tiene necesidad, porque en Cristo estamos completos. O la segunda razón, porque usted tal vez dijo en algún momento: mi vida no tiene sentido, creo que nunca se ha llenado mi sed, necesito algo de Dios. Bueno, si es así, queremos darles buenas noticias. El tiempo ya se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado y Cristo espera llenar esa necesidad por medio de su evangelio. Arrepentíos y creed en esas buenas nuevas. Y parte de las buenas nuevas tiene que ver con lo que hoy vamos a ver: la necesidad del hombre en la perspectiva de Cristo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Todos juntos? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Creen ustedes que el paralítico y sus amigos realmente esperaban el perdón de sus pecados? ¿Realmente era eso lo que quería o lo que veía como necesidad el paralítico? Realmente no. En su perspectiva, su mayor necesidad era sanar de su cuerpo. En su perspectiva, su necesidad era caminar, interactuar con la sociedad, tener un cuerpo saludable. Pero precisamente el tema de hoy se llama la necesidad del hombre en la perspectiva de Jesús. Así que, en primer lugar, punto número 1, hablemos de la perspectiva engañosa del hombre ante su necesidad. Los hombres siempre, regularmente, tenemos una perspectiva engañosa con respecto a nuestra necesidad. Por ejemplo, las personas piensan que necesitan tener mucho dinero para ser felices. Personas llegan a pensar que necesitan tener salud para experimentar el gozo y la felicidad.
Muchas veces pensamos que necesitamos una familia para sentirnos completos, plenos, gozosos. Pero como dice el corito, ese corito antiguo, solo Dios hace al hombre feliz. Y usted puede estar postrado en cama con un cáncer terminal, a punto de perder la vida, y puede estar gozoso, ¿o no? Porque solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios suple nuestra verdadera necesidad. Usted puede estar en la miseria económica, vivir al día, batallar por lo que es necesario para el cuerpo, y sin embargo usted puede estar feliz, porque solamente Dios puede darnos felicidad, gozo y suplir nuestra necesidad. Y pueden existir personas saludables, con mucho dinero, con mucha riqueza, y aún así sentirse muy necesitados, hermanos. El ejemplo que tenemos en Jesús es el ejemplo de un hombre humilde, de un hombre que no tenía dónde recostar su cabeza, de un hombre menospreciado por la sociedad, su familia, sus hermanos, un personaje que fue feliz, que experimentó el gozo del Señor y que murió a sus 30 años aproximadamente haciendo la voluntad de Dios. Y notemos en este primer punto cómo es que muchas veces nuestra perspectiva es una perspectiva engañosa con respecto a nuestra necesidad. Estudiamos porque pensamos que necesitamos estudiar mucho. Terminamos nuestra licenciatura y entonces surge otra necesidad, una maestría. Y no está mal. Lo que está mal es pensar que lo necesitamos. ¿Se entiende? Bueno, y tenemos la maestría y ahora queremos un doctorado. Y no es que esté mal eso, hermanos. Dios está en conformidad con el intelecto, la preparación. Pero terminamos nuestra preparación académica y ahora pensamos que necesitamos una casa propia, un carro de agencia. Pero ya necesito una esposa, un esposo. Pero ya necesito tener hijos. Y cuando tenemos los hijos, creo que necesito tener nietos para ser una persona completa y plena. Y cuando ya llegamos a la vejez, decimos, yo creo que voy a sentirme mejor cuando llegue mi jubilación y cuando ya no trabaje. Y es por eso que mencionamos que el hombre siempre tiene una perspectiva engañosa sobre su necesidad. En este caso, capítulo 2, verso 1 al verso 4, encontramos a personas que sí tenían una verdadera necesidad, pero esa verdadera necesidad estaba nublando la gran necesidad que estaba por encima de su necesidad. Parece un trabalenguas, ¿verdad? ¿Pero a qué me refiero? Ellos estaban enfermos, muchos de los que iban a Jesús. Ahí estaba un paralítico. ¿Era una necesidad genuina? Claro que sí. Pero muchas veces las necesidades genuinas nublan nuestra perspectiva. ¿Cuántas veces decidimos mejor trabajar a ir a la iglesia? ¿Es necesario trabajar? ¿Es necesario comer? Sí. Pero esas verdaderas necesidades nublan nuestra perspectiva con respecto a la verdadera necesidad, a la necesidad suprema. ¿Cuántas veces no posponemos tener interacción con algún hermano porque tenemos que hacer muchas cosas que no son necesarias o porque estamos enfermos? Vean el versículo 1, por favor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿En casa de quién? Si recuerdan el contexto, ahí la casa que Cristo usaba para descansar era la casa de Pedro. Si recuerdan que sanó a su suegra ahí en Capernaum. Y recuerden también que la gente divulgaba su fama y al paralítico Cristo le dio instrucciones. Mira, no digas a nadie nada. ¿Se acuerdan? Pero ¿qué hizo el paralítico? Verso 45 del capítulo 1. Comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. En ese sentido debemos entender que la gente, más allá de tener necesidad por escuchar el Evangelio de Cristo, las personas veían a Jesús como un sanador, como un hombre que hace muchos milagros, y necesitamos acudir a Él para que nos sane, para que nos prospere, para que nos dé de su bendición y nuestro cuerpo esté restaurado. Muchas veces las personas asisten a iglesias o a campañas de sanación precisamente porque se les vende esa mentira, que su necesidad es esa. Ven por tu milagro, ven por tu sanación. En el versículo 2 dice, e inmediatamente que estaba en la casa,
Se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, este es un caso extremo, que era cargado por 4, o sea, una persona que ni siquiera podía acercarse, necesitaba curarse, pero aparte necesitaba llegar al lugar donde estaba Jesús. Y las personas ahí también se identifican con su necesidad, lo cargan entre 4 y lo llevan. Pero por lo que vemos en el verso 5, cuando Cristo vio su fe, porque eran personas de fe, lo que les dijo fue: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero lo que quiero enfatizar entonces en este punto es que muchas veces nuestra perspectiva nos engaña y nos hace pensar que necesitamos de ciertas cosas que no necesitamos, o que debemos posponer verdaderas necesidades por necesidades no tan esenciales. Ahora, en el punto número 2, me gustaría explicar lo siguiente. Ahora sí, ¿cuál es la perspectiva de Cristo sobre nuestra necesidad? En segundo lugar, vamos a hablar sobre eso. Cristo nos manifiesta en este pasaje cuál es la necesidad del hombre en su perspectiva. Vean el capítulo 2, por favor. Versículo 2, lo vamos a leer en voz alta todos juntos. Dice: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y los empezó a sanar a todos. ¿Verdad que no? Sí los sanó anteriormente en otro capítulo, en el capítulo 1, pero Cristo se percata de su perspectiva engañosa. Esta gente tiene una perspectiva engañosa. Y noten lo que dice el versículo 2 al final: y les predicaba la palabra. Así que, inciso A, en este punto, la necesidad del hombre en la perspectiva de Jesús, en primer lugar, tiene que ver con ¿qué? Con el contacto con su palabra. Usted puede estar preocupado por tener lo necesario para comer. Usted puede decir: pues voy a trabajar en la mañana y voy a buscarme otro trabajito en la tarde, y a la iglesia voy a ver cuando pueda. Para leer la Biblia, pues, sí tengo tiempecito, ahí la abro en el Salmo 91, le pongo una veladora en la sala y yo creo que con eso ya la armé. No, mis hermanos, la necesidad del hombre en la perspectiva de Cristo tiene que ver con tener contacto personal, individual con su palabra. Más allá de que nosotros le hablemos a Jesús, Él quiere hablarnos a nosotros. Tal vez usted es un hombre o una mujer que vive trabajando toda la vida, afanado, cargado, estresado, porque usted piensa que esa es su mayor necesidad y vive en un engaño. ¿Alguna vez vio usted a Jesús estresado? ¿Por qué iba a comer? ¿Por qué iba a trabajar? No. Nuestro Señor nunca vivió así, hermanos. Marta, afanada y turbada. Pero es que lo que hago, Señor, lo hago porque lo necesito. No. Una sola cosa es necesaria. ¿Qué escogió María, hermanos? Dice que se sentó a los pies del Señor para escuchar su palabra. Una sola cosa es necesaria. Y María, tu hermana, ha escogido la buena parte. Miren, muchas veces hablamos de la buena parte de la vida, ¿no? La buena parte de la vida es acumular, es tener una buena casa, un buen carro, salud, vacaciones. Pero para Cristo, ¿cuál es la buena parte de la vida? Escuchar su palabra. Y María, tu hermana, ha escogido la buena parte. Noten lo que dice: lo cual no le será quitado. El beneficio que Cristo nos da, las necesidades en Cristo son de carácter permanente. ¿Pero el hambre va a regresar o no? Pues sí. ¿La salud se va a perder o no? También. Así que, inciso A, la verdadera necesidad del hombre tiene que ver con el contacto con la palabra de Dios. Si usted solamente lee la Biblia el domingo, o le leemos la Biblia el domingo, usted debe de entender que nunca va a llenar su necesidad ontológica del corazón hasta que usted decida tener contacto con Dios, sentarse a los pies de Cristo y escuchar su palabra. Eso es muy importante. Pero cuando Cristo los ve en el verso 5, dice el verso: al ver Jesús la fe de ellos, puesto que se intuye que conocían un poquito de su palabra, ¿qué dice el verso 5? Dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Noten eso, hermanos. Tus pecados te son perdonados.
¿Era suficiente para que estuviese contento y gozoso y satisfecho? Pero el ser humano nunca se siente satisfecho, porque su perspectiva es engañosa. Inciso B, para Cristo, la mayor necesidad del hombre, que tiene que ver con la palabra, inciso B, es el perdón de nuestros pecados. Probablemente usted es un hombre, una persona que ha llevado una vida desviada sin la voluntad de Dios. Probablemente usted siente que no tiene perdón. Tal vez usted piensa que su vida ya no tiene sentido, y eso es muy probable. Pero Cristo sabe, y Cristo nos enseña que la mayor necesidad es el perdón de nuestros pecados, que nos reconciliemos con Dios. Miren, este paralítico no sabemos por qué estaba paralítico, pero podemos intuir que su sufrimiento era por causa de una situación pecaminosa. Esto pasó con otro paralítico en Juan capítulo 5, ¿sí lo recuerdan? El Señor lo sanó y le dijo: vete y no peques más. No podemos concluir eso con este paralítico, pero es muy probable que la confesión de Cristo, tus pecados te son perdonados, implique que su parálisis estaba ligada ¿a qué? A una cuestión de vida, ¿verdad? Pero si Cristo solamente lo sana y este hombre se levanta, empieza a llevar su vida contento, interactuando con los demás, trabajando, ¿qué va a pasar unos años después? Lógicamente, años después va a enfermar y va a morir. Y si muere, inmediatamente va a abrir sus ojos en el infierno, en la condena eterna. Es por eso que por encima de su necesidad física, él necesita el perdón de sus pecados. Miren, hermanos, por favor, conmigo un pasaje, Segunda a los Corintios, capítulo 5. Dice el capítulo 5, verso 17. Yo quisiera hablar de esta necesidad a partir de este verso. Dice 5:17 de la Segunda a los Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué estaba haciendo Dios en Cristo, hermanos? Verso 19, juntos. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Miren la gran necesidad, hermanos. Dios quiere reconciliarse con usted. Usted tiene una cuenta pendiente con Dios y usted no ha llegado a la fe. Y esa cuenta puede ser borrada. Venid a mí, dijo el Señor, ¿se acuerdan? Y si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Vamos a hacer cuentas. Pero de antemano quiero que sepas que te quiero perdonar, que quiero reconciliarme contigo. Sigue diciendo el versículo 20: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Fíjense, es un ruego, es el deseo de Dios. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que el contacto con la palabra de Cristo es una gran necesidad, y como resultado, el perdón de nuestros pecados. Bueno, pero ¿quién es Jesús para suplir mi necesidad? Tal vez muchas veces no hemos llegado a este punto porque no hemos considerado quién es realmente Jesús de Nazaret. Miremos por favor el capítulo 2 de Marcos, versículo 6 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice así: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Y qué es lo que se preguntaban todos ellos? ¿Por qué habla este así? ¿Por qué se toma el atrevimiento de decir que Él puede perdonar pecados? ¿Por qué se atreve a decir que solamente Él puede suplir la necesidad del hombre?
el perdón de sus pecados. Su otra pregunta es, verso 7, ¿quién puede perdonar pecados si no solo quién? Dios. Bueno, obviamente Cristo es Dios, ¿verdad? Pero aquí la cuestión tiene que ver con algo más profundo. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué piensan así de mí? Usted tal vez tiene una perspectiva equivocada sobre Cristo. Verso 9, ¿qué es más fácil? A ver, respondamos la pregunta, ¿qué es más fácil, hermanos? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil de decir? Bueno, es más fácil decir tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque es algo que no podemos ver. ¿Cómo nos aseguras que realmente ya fue perdonado? Es algo invisible que solo le concierne a Dios. Por lo tanto, es más difícil decir, levántate y anda. Bueno, verso 10, todos juntos. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, ¿en dónde? En la tierra, para perdonar pecados. ¿Qué le dijo al paralítico? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esa expresión del verso 10, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene que ver con el punto número 3. Punto número 3 y terminamos. En cuanto a la necesidad del hombre, en este punto queremos enfatizar que solo Cristo tiene el poder para suplir nuestra necesidad. ¿Por qué, hermanos? Porque para eso fue enviado. De manera muy en particular, el verso 10 usa un título, o Jesús se atribuye un título. ¿Cuál fue? El Hijo del Hombre. ¿Ha escuchado usted ese título, verdad, en referencia a Jesús? De hecho, es el título preferido de Jesús. Cristo no perdonó los pecados porque usara su divinidad. Sí es Dios, definitivamente, y puede perdonar pecados como Dios. Pero Él perdonó los pecados, ¿saben por qué? Porque está fungiendo como el Hijo del Hombre prometido. Ahora, este Hijo del Hombre que aparece en el Antiguo Testamento era el personaje que iba a cumplir con dos oficios en particular. Iba a dirigir la vida de las personas y también iba a perdonarles sus pecados por medio de sí mismo y por medio de su sacerdocio. Miren conmigo, por favor, Daniel 7, 13 al 14. Hijo del Hombre tiene una connotación de rey, de potestad, que en la tierra Dios, el Padre, le ha dado a su Hijo toda la potestad para perdonar pecados, para gobernar, para dominar. Y una vez que resucitó, tomó potestad tanto en los cielos como en la tierra, en calidad de hombre. Daniel 7, por favor. Vamos a leer desde el verso 13. 7, 13, vamos a leer desde ahí, por favor. ¿Lo tenemos todos? Dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como ¿quién? Como un hijo de hombre. De ahí surge el título mesiánico, el Hijo del Hombre. Sigue diciendo el verso 3, que vino hasta el anciano de días. El anciano de días es un símbolo de Dios el Padre. Este Hijo de Hombre se acerca a Dios el Padre, que está simbolizado por un anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Verso 14, ¿qué le fue dado a este Hijo de Hombre, hermanos? Dominio, ¿qué más? Gloria y reino. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, es una referencia a esto, para que sepan que yo soy el Mesías, quien ha recibido la potestad del Padre para gobernar, para perdonar pecados, para fungir como el Cristo. Entonces sanó al paralítico para demostrarlo. Verso 14, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Su reino, el reino de Dios se ha acercado, y su reino uno que no será destruido. Salmos 110, ya estamos terminando. Salmos 110. Jesús de Nazaret no es cualquier persona, hermanos.
Jesús de Nazaret es el hombre perfecto, el Dios encarnado, que en calidad de hombre recibió la potestad para suplir nuestra necesidad. Dice el verso 1, Jehová dijo a mi Señor, o el Señor dijo a mi Señor. ¿Cuántos señores se mencionan? 2. Dios el Padre le dijo a Dios el Hijo, al Mesías, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, te he dado la potestad para que gobiernes, para que domines. Algo más. Vean por favor ahí el verso 4, todos juntos. Este Señor tiene otra potestad también. Dice así, todos juntos. Juró el Señor y no se arrepentirá. ¿Qué le prometió a su Hijo? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Tiene Jesús la potestad como hombre para perdonar pecados? Sí, porque Él mismo se sacrificó y Él mismo intercede por nosotros. Si usted está necesitado, si usted no ha llegado a este punto de reflexión, hoy le queremos decir que solo Cristo puede suplir su necesidad. El que beba de esta agua, dijo, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, porque el agua que yo le daré será en él una fuente, un manantial que brota y fluye para vida eterna. Vamos por favor a Juan 6. Versículo 26 en adelante. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que ustedes me buscan, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Miren, consejo, verso 27. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual, ¿quién? El Hijo del Hombre, el Mesías en calidad de hombre, os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Vean el verso 32, por favor. Y Jesús les dijo, Juan 6:32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Eso era una sombra, un tipo. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. De seguro de ser un pan mágico que no se acaba. De seguro de ser algo similar a lo que hizo Elías con esta viuda, que no se acababa el alimento. Jesús les dijo: no, lo que quiero decir con esto es que yo soy el pan de vida. Todos juntos. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Jesús les hace una invitación hoy. Tal vez usted es un cristiano, y tal vez usted ha sido perdonado, pero tal vez usted ha dejado de tener contacto con Cristo, con su palabra. Bueno, la invitación ahí está también para restaurar la comunión con Cristo. Vengan a mí si están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Pero tal vez usted aún no ha experimentado el perdón. Hoy Cristo le hace la invitación. ¿Qué tiene que hacer? Creed en el Evangelio, arrepiéntase, ponga su fe en Jesús de Nazaret. Esa es la mayor necesidad del hombre, tener una relación con Cristo. Hagamos una oración para pasar a la cena del Señor. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Bendice en nuestro corazón todo lo que hemos escuchado hoy. Perdona nuestras faltas, Señor. Ayúdanos a restaurar nuestra relación contigo. A ti te damos la honra, la gloria, la alabanza. Y si alguien aquí hoy, Señor, está necesitado, requiere tal vez tener una relación por primera vez contigo, te rogamos, Señor, que tú lo llames, que por medio de Cristo lo guíes y que sea tu palabra trabajando en cada corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.